CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN. Esta noche tenemos un tema contundente, como siempre, pero este es más, porque hablamos de la clase media, que se manifieste esa masa gigante. Espero que mis invitados asuman que sí, que es así, yo no sé, ya estoy aquí en manos de expertos para que me expliquen. Pero esa masa gigante que se haga sentir, porque caramba, cuántos desafíos que tiene la clase media en República Dominicana. Y para este tema tan importante, estoy en tremenda compañía. Aquí a mi derecha me acompaña José Alfredo Guerrero, economista de larga data, muy conocedor de estos temas. Y aquí a mi izquierda, Rafael Espinal, también economista de larga data, y bueno, los dos tienen muchísima experiencia en muchos ambientes de la economía. Muchísimas gracias, un privilegio tenerlos a los dos, tanto a José Alfredo como a Rafael. Entonces, la temática la hablábamos un poquito en calentamiento tras cámaras ahorita, porque cuando uno tiene todos expertos hay que aprovecharlos rápido. Y la verdad que les comentaba a ustedes, el desafío de la clase media, yo me siento una abanderada de la clase media, una representante de la clase media, y la clase media somos muchos. Nos preparamos, nuestros padres vienen de clase media igual, nos dicen tienes que estudiar, destacarte para poder conseguir un buen puesto de trabajo, tienes que verdaderamente ser competitivo porque hay mucha gente y tienes que destacarte y trabajar duro para poder tener un ingreso que te permita vivir de manera digna. Pero lo importante, mijo, es que tienes que estudiar y fajarte y te vamos a pagar las mejores condiciones de estudio que podamos, porque como no vas a heredar, porque somos clase media, lo que te vamos a ceder y dar como herencia son tus estudios, tu preparación. Eso es un poco lo que toda clase media quiere, el ideal. Sí. Pero ¿qué sucede? La clase media también, en su trabajo, cuando recibe sus ingresos, paga impuestos para cubrir una cantidad de obras que, lamentándolo mucho, porque lo ideal sería que como Estados Unidos y en otras economías sí pudiéramos accesar a ellos, pero la verdad que en términos prácticos no podemos hacerlo. La clase media va a hospitales privados, la clase media va a escuelas privadas, la clase media no usa los beneficios sociales que se subvencionan desde el gobierno porque no tienen la calidad que necesitan para competir en el ambiente en que una clase media quiere competir, que es tratar de buscar buenos puestos de trabajo en un ambiente donde los empleadores son los ricos. Hasta ahí esa es la novela. Vamos bien con esa novela. Entonces mi pregunta para ustedes es primero, ¿qué es la clase media y cómo este desafío lo podemos desamarrar esta noche? Empecemos con José Alfredo. Bien, la clase media, la definiste muy bien, pero en el punto que vamos a entrar de una vez al punto que tú decías, porque me encantó eso. Mira, con la clase media pasa lo que tú bien dices, él no recibe y no demanda esos servicios sociales. En el caso de las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, las escuelas, las personas de clase media mandan a sus hijos a escuelas públicas. Allá se financia en base al impuesto de la propiedad. Y entonces las escuelas son tan buenas como tan bueno es tu sector. Entonces ahí sí tú puedes entonces llevarlo a las escuelas, ¿no? Pero aquí también se usa para la clase media que manda a sus hijos a colegios privados, se descuenta tú puedes... te exoneran del impuesto. Te exoneran, o sea, tú puedes declarar tus gastos y entonces el gobierno te elimina parte de eso. Y en la salud igual, en los hospitales igual. No, en la salud no, pero en la escuela sí, o sea, tú puedes por lo menos recuperar parte de eso. Y yo creo que pero hay muchos servicios que también, mira, uno de los servicios que la clase media debe usar es el metro. Claro. El metro realmente es muy bueno. Pero ese es el dilema, sí, de la clase media, en el tema de la salud por igual. Las inversiones son buenas, o sea, las inversiones sociales son buenas, claro que sí. El debate está, vamos a decir, el dilema, si se quiere, está en que esa inversión es de alguna manera subvencionada por los impuestos de una clase media que es una masa que nunca recibe esos beneficios. Y ahí es que tiene, yo he planteado varias veces eso, o sea, mira, por ejemplo, respecto a la seguridad. Quizás hay que hacer escuela para clase media, o no, eso es muy clasista, pregunto. Podría ser devolver, para mí es devolver un porcentaje mayor de lo que se invierte en la educación privada, en la educación de los colegios públicos, de los colegios privados, o sea, devolver un poco más de eso. Pero mira un aspecto interesante, también yo lo he planteado, en la seguridad. En la seguridad se pueden hacer esquemas de seguridad privada en los barrios residenciales donde vive la clase media, en la cual tú contrates compañía de seguridad privada, pero sea con un crédito al impuesto a la vivienda suntuaria. Porque es un impuesto, por ejemplo, que se evade mucho ese impuesto, pero se evade también porque tú no recibes los beneficios. Pero una forma de tú
cobrar más por ese impuesto y a la vez mejorar la seguridad es que tú puedas, a través del impuesto a la vivienda suntuaria o el IBSS, tú contratar compañías privadas de seguridad privada perimetral en los residenciales, por ejemplo, Naco, Piantini, Bellavista, donde sea, y que entonces ese gasto que tú haces se descuente del impuesto. O sea, también. Esos mecanismos son para que por lo menos se reciba, si realmente, como tú decías... O se deje de pagar algo, porque más que recibirlo, déjalo para que te devuelven el propio impuesto porque no lo estás usando. Y lo interesante es que ese esquema, por ejemplo, te puede aumentar el nivel de la propiedad, que es la base imponible del impuesto, y al final el Estado termina tal vez ganando más. Wow, esa parte la vamos a ver más a profundidad. ¿Qué dice Rafael de todo esto? Mira, lo primero es que tú has definido una clase media. La clase media generalmente es un sector de la población que, digamos, tiene ingresos medios. No son los pobres que viven con un ingreso y con poco acceso a una serie de servicios. Y digamos que la clase media anda alrededor de un 50% de la población, entre un 50 y un 60%. Que es una masa grande. Es una masa grande, normalmente ¿es la mayoría? Urbana, vive básicamente en los centros urbanos, y concentrada fundamentalmente en las grandes ciudades, como Santiago, la capital. Es una clase que en gran medida es asalariada, otros son profesionales liberales, y otros son productores sí, que tienen algún tipo de negocio, no grandes empresas, ni tampoco de subsistencia, digamos, son negocios. Una gran masa de la población dominicana es informal, el 57% de la economía dominicana es informal, de manera que hay clases medias informales también, que tienen negocios no formalizados. El problema de la clase media, en el caso de la República Dominicana, es que lleva la mayor carga de los impuestos. O sea, los impuestos, la mayor carga. ¿Por qué? Porque una gran parte de los impuestos son indirectos. Impuestos llamamos indirectos, que son al consumo. Como por el ejemplo, ITEVIS. Como el ITEVIS, como los combustibles, como los impuestos de las telefónicas, y eso lo afecta mucho. En segundo lugar, cuando son asalariados, cuando uno es asalariado en clase media, no tiene escape al impuesto sobre la renta. Claro. No tiene, o sea, te lo descuentan directamente. Claro. Al empresario tal vez tiene mecanismos de elusión por vía de algunas leyes de incentivo o algunos mecanismos que puede utilizar. Pero la clase media no tiene escapatoria. Y si es un profesional liberal, tiene que hacer declaraciones juradas de los ingresos que tiene. Y fíjate que... Y si no lo hace, también corre el riesgo entonces de que le hagan multas o lo penalicen. Claro. En los casos, por ejemplo, del ITEVIS, si son pequeños negocios, tienen que pagar un anticipo. Y ese anticipo es financiar al Estado. Financiar al Estado. Financiar al Absolutamente. Estado. Si es el impuesto sobre la renta en un negocio, una renta presunta y la paga por adelantado. Entonces, eso afecta mucho a la clase media. Y lo otro es que aquí la clase media tiene que proporcionarse una serie de servicios que en otros lugares están garantizados. Que hay que estar. ¿Qué es lo que te decía? El transporte. Claro. Usted tiene que tener un carro. Para yo venir a este programa tengo que venir en un carro porque... Yo vine en metro. Ah, bueno. Ay, pero es que tú estás adelante. Tú estás adelante, José Alfredo. Tú estás adelante. Tú estás adelante. Ese está usando un servicio. Ahí tenemos que aprender. Eso es parte de lo que vamos a hablar. Pero no todos lo podemos usufructuar porque tú entiendes que tenemos que tener unos niveles de competitividad que todavía esos servicios no ofrecen. Claro, los servicios no son, por ejemplo, los servicios de seguridad. Mucha clase media vive en edificios ahora y esos edificios tienen que pagar un mantenimiento de una seguridad en el edificio porque no tienen seguridad pública, digamos. El tema, por ejemplo, de la energía eléctrica. La energía eléctrica es costosa para la clase media. Tiene que pagar además un subsidio cruzado, que es un subsidio a los más pobres, pero el de la clase media no le alcanza para su propio consumo. Mira, eso que tú traes me encanta, porque fíjate, yo lo veo de alguna manera visualizado como, bueno, somos una familia clase media y tenemos 2 niños. No nos alcanza bien para mantener todos los niños, estamos preocupadísimos, no nos alcanza, tirando el dinerito, viendo a ver dónde se ahorra, y de repente decidimos ayudar a 3 niños más en condición más dificultosa que las de nosotros, en condición de vulnerabilidad. Lindísima obra, claro que sí, que la vulnerabilidad y la solidaridad del dominicano es importante. O sea, asumir la solidaridad ante la vulnerabilidad es un reto para todos y es además condición de sentimientos y de humanidad. Pero hay cosas que son inalcanzables, que no pueden ser hechas, porque como si no puedo yo mantener los 2 míos, voy a poder mantener 3 más. Y en sentido figurado, a la clase media nos someten a mantener hijos
adoptivos en momentos, en situación vulnerable, sin darnos cuenta, sin poder nosotros cubrir los de nosotros, porque estamos cubriendo impuestos que no nos que no nos permiten a nosotros que la canasta de la clase media pueda ser cubierta de manera tranquila, sin excesos, ni siquiera sin ahorros. Simplemente cubrir, llegar al presupuesto, es una osadía en este país. ¿Qué tú dices de eso? O sea, ¿es verdad que es así? Sí, claro, y los impuestos aquí son muy altos. O sea, estamos hablando de tasa marginal de impuestos sobre la renta de 25%, en la que cae mucha de la gente de la clase media. 25% de impuestos sobre la renta trabaja un cuarto del año para el gobierno. Entonces son y si impuestos... yo trabajo un cuarto del año para el gobierno, o sea, si yo le doy un cuarto de mi ingreso al gobierno, pero yo recibo, porque puedo usufructuar esos vamos a decir, servicios, claro, pues tiene sentido, como en Estados Unidos, vuelvo y repito, como en otras economías más desarrolladas. Pero en el momento que vive la República Dominicana hoy en día, que es nuestra realidad, aunque estamos trabajando para cambiar ese cuadro, la realidad actual es que eso no cambia de la noche a la mañana. Mientras eso no cambia, como dices tú, el 50% de la población está sometido a esto. Hablabas tú, Abel Fael, también del anticipo, y perdona, pero el anticipo es de la que afecta en la madre, a la clase media, porque esas son las pymes, esas son las pequeñas y medianas empresas. El anticipo se pone en una época en que el gobierno no tenía crédito. O sea, el gobierno dependía mucho antes de los impuestos. Entonces, bueno, un anticipo para que me financie. Pero que ya el gobierno tiene una capacidad de crédito enorme. O sea, el gobierno tiene el 66% de la deuda pública, está en bonos soberanos. Los bonos soberanos es un indicativo de que el gobierno tiene buen crédito. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en vez del anticipo, es endeudarse, que se lo permite la ley de crédito público, a corto plazo, a principio de año, con cargo a lo que va a recibir en marzo o en abril, cuando se abren las graduaciones, pero no obligar a la gente que te financie, porque tú tienes ya capacidad de crédito. A gente que te financie, que ellos mismos nos están pudiendo financiar ellos. Exactamente. Ellos no alcanzan con ellos mismos. Vamos a una pausa, pero qué interesante, porque hay mucho que aprender de los desafíos de la clase media. Y esto es un ambiente constructivo. Lo que queremos es tomar la lupa y ponerla en lugares donde de verdad la llaga no ha sido vista y debe ser vista, porque la gente se está desesperando y es importante buscar soluciones a eso. Nos vamos a una pausa y volvemos de una vez. El desafío de la clase media, nuestro tema de hoy. Y aquí estamos de vuelta. Lilith en CDN, la casa de todos, tratando este tema tan interesante, el desafío de la clase media en República Dominicana. Se nos suma a la salita Vanessa Padilla, doctora Vanessa Padilla, quien es doctora en psicología. Vanessa Espaillat. Tú sabes que hablé ahorita, Vanessa, con una amiga que se llama Vanessa Padilla, a quien saludo, muchos saludos a Vanessa, y por eso se me confundió el nombre, aunque ya eso es obvio, que yo lo hago mucho. Qué interesante que Vanessa se suma, porque nos trae ya una mirada psicológica, porque, señores, este nivel de estrés que vive la clase media tiene secuelas psicológicas que también, redundan en el ambiente cultural generalizado. Danos luz, Vanessa, cuéntanos. A partir del 2004, que hubo una devaluación de la moneda de un 300%, la clase media realmente en República Dominicana ha sufrido muchísimo, porque prácticamente está desaparecida. Para mantener más o menos el nivel de vida, ha tenido que ir al pluriempleo, por lo tanto eso implica cansancio, estrés y poco tiempo con los hijos. ¿Quién educa a nuestros hijos? Si tenemos que estar trabajando y tener pluriempleo para poder mantenernos en el mismo nivel que uno estaba acostumbrado a vivir. Es decir, nosotros somos la clase educada sin dinero. Absolutamente, eso es como la monarquía sin tierra. Exacto. Que tiene cultura, que tiene educación, que quiere darle una buena educación a los hijos, que vamos a decir que hace esfuerzo para que ellos puedan ir a una universidad y prepararse de manera adecuada. Pero cuando estos jóvenes ahora mismo van a buscar trabajo, le pagan, un sueldo mínimo, que realmente no le da para independizarse. Si tú ves ahora mismo, hay muchas familias que los hijos no pueden independizarse económicamente porque no tienen cómo hacerlo. Se quedan en la casa cuando se casan, viviendo con los padres. Exactamente. No tienen cómo irse ahora mismo, porque los sueldos son miserables. Sí. Es decir, yo conozco, por ejemplo, alguien cercano a mí que era gerente de un banco y lo que ganaba era 50,000 pesos, siendo gerente de un banco. ¿Tú crees que tú puedes casarte con 50,000 pesos? Claro. Y mantener un hogar. Claro. Y sobre todo que el costo de la vida es muy elevado. Exacto. La secuela psicológica, porque yo digo, la gente, tú sabes que el dominicano tiene un perfil risueño, ay, mi amor, mamita, papito, tan cosa, nos queremos. Pero tú te fijas ahora, últimamente, seriamente, tú ves la gente más seria, Vanessa, en la calle. La gente está más recogida.
recogida. En los tapones tú ves la descarga emocional de la frustración agarra. Y yo como clase media lo digo, sí, tenemos carga, tenemos preocupaciones, no nos está alcanzando y nos preocupa y nos sentimos de verdad en una especie de incertidumbre. Entonces, ¿cómo afecta la psiquis de esa clase media, ese globo, que es el 50% de la población dominicana? Tú vas a ver personas llenas de estrés, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, van a estar con menos posibilidad de ir a su casa con tranquilidad a disfrutar el ambiente familiar, porque tú vienes cargado de problemas, de dificultades, el sueldo no te da. No tienes el tiempo para estar con tus hijos, no tienes el tiempo para educarlos y los hijos no se educan solos. Claro. Eso de que realmente el tiempo de calidad es, vamos a decir, puede ayudar a educar a un hijo, eso no es cierto. Los niños necesitan tiempo, no solo tiempo de calidad. Porque usted le puede dar un tiempo de calidad de 5 minutos a sus hijos y eso usted no está educándolo. Claro. Entonces se necesita una presencia activa de los padres en el hogar y ahora mismo es lo que menos puede hacer la casa. Claro, ya están el papá, la mamá y tantas madres solteras. Tenemos 1 millón de madres solteras en el país o más, que son todas de clase media. O sea, ese millón completo está encarnado ahí y en clase obviamente vulnerable. Eso crea, por ejemplo, también una distancia entre padres e hijos porque no hay vinculación, no hay cercanía, no hay comunicación y de alguna forma pues eso deteriora la relación familiar. Hay padres que saben que esto es muy importante y aún así hacen el esfuerzo y por lo menos pues logran esa conexión. Pero obviamente es un esfuerzo grande porque no hay tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Si usted tiene 2 y 3 empleos para poder vivir. ¿Cuáles serían las soluciones a los economistas, empezando con José Alfredo, las soluciones o vamos a decir, las alternativas, las vías que se ven que pudieran de alguna manera ayudar a poco, porque las soluciones son siempre a gota, obviamente, toman su tiempo, pero un camino que nos vaya llevando hacia un mejor horizonte para la clase media, porque al momento estamos de verdad muy preocupados? ¿Qué dice José Alfredo? Sí, bueno, la parte impositiva, que creo que ya Rafael mencionó algo, que creo que fue fuera de cámara ahora, ¿no? A mí los impuestos tienen que bajar. Los impuestos tienen que bajar y el gasto tiene que realmente ajustarse a eso. Y en la clase media, como comentaba, realmente hacer devoluciones a gastos que tú estás incurriendo, que son servicios sociales que tienen que descontarse, como el caso de la educación, eso se puede emplear a la seguridad. Hablamos del tema del anticipo también. El ambiente de salud pudiera ser interesante también considerar. La salud en nuestro país es muy cara y la clase media no puede accesar. Bueno, si ni siquiera la clase vulnerable tiene total cabida en los hospitales públicos porque no nos damos abasto. Imagínate tú el 50% de la población de clase media que ya estaba acostumbrado a frecuentar otros centros privados, que ya no puede quizás y se tiene que dirigir a los centros públicos. No logra realmente ni siquiera la cita. Sí, bueno, con la salud también, pero la cosa fundamental que puede ayudar mucho, República Dominicana es un país de altos costos, o sea, hemos mejorado en muchos aspectos con la apertura comercial, pero todavía hay muchas cosas en las que las cosas son caras. Por ejemplo, tú hablabas del financiamiento, realmente tenemos una banca muy competitiva y todo, pero el nivel de tasa de interés, por ejemplo, en algo como la tarjeta de crédito es muy alta. Estamos hablando de tarjeta que cobran 70% de interés. Y una diferencia entre lo que es una tasa de interés de tarjeta de crédito y un préstamo personal que es un múltiplo de 4. Entonces, pero ya el financiamiento... eso como una práctica, vamos a decir, privada, es más difícil regular. Bueno, pero ahí lo que hay que hacer es básicamente generar más competencia. O sea, que lo que baja a la clase media de todo el país, lo que favorece es que los sectores de creación de actividad económica sean lo más competitivos posible. Y para eso habría que subvencionar, darles incentivos y también quitarle impuestos a los gastos sociales de esa clase media. Por lo menos en el ambiente de educación, como tú señalas. Y yo diría salud, yo lo voy a añadir, porque no todo el mundo tiene seguro en nuestro país. En nuestro país la clase media está sin seguro. ¿Qué dice Rafael? ¿Cuáles serían las líneas de guía? Hay un tema que es el tema de los impuestos. O sea, pagar 18% de ITEVIS, de un impuesto que es un impuesto al consumo, afecta enormemente a la clase media. Y ese impuesto debería ser más bajo, más generalizado a toda la población, a otros bienes, pero más bajo. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, es un impuesto, además del anticipo, es un impuesto muy alto. Pagar promedio 20, 25 por la escala a los salarios, eso es también traspasar muchos fondos al gobierno que pudieran ser aprovechados por esa clase media. Pero la economía, además, es una economía muy costosa, muy monopólica, fíjate. La electricidad aquí es carísima y la clase media
paga altas facturas eléctricas. Para la subvención de clases pobres. Para la subvención de clases pobres y por la ineficiencia del Estado en cobrar a través de las distribuidoras. Entonces, como el Estado no cobra a través de las distribuidoras, tú tienes que pagar con impuestos ese subsidio que se da a la falta de pago. Tienes, por ejemplo, el problema terrible del transporte, del tránsito. Todo el mundo necesita un vehículo y eso es un costo para la clase media. Y la clase, pero ahí, fíjate tú, en ambos casos, tanto el transporte como el tema de los impuestos que son a todos los bienes, también la clase vulnerable se ve involucrada de la misma forma y tiene todavía menos condiciones. Claro, menos condiciones, pero ¿de dónde saldría el dinero del Estado entonces si baja esos impuestos? Pregunto yo. Bajar las tasas, no bajar la recaudación. Lo que tú bajas las tasas, pero eres más eficiente en el cobro y en la extensión de los impuestos. En el sistema del transporte, aquí el país ha sido un fracaso con el transporte colectivo. Totalmente. José Alfredo vino en el metro y deberían haber 10 metros, 10 líneas del metro, pero deberían funcionar las líneas de transporte público de manera organizada, no una concentración en unos llamados sindicatos y unos que controlan el sistema de transporte, incluso el transporte de carga aquí es costosísimo para las empresas. Tú tienes, por ejemplo, el tema de la seguridad. La gente con la seguridad tiene que muchas veces anda en vehículo propio. Tú tienes un hijo, lo mandas a la universidad y tú le compras el vehículo. No es porque no haya un carro público, es que tú tienes miedo de lo que puede pasarle. Entonces tú le compras un vehículo para un tema de seguridad. Y esos son costos. Porque tú tienes que pagar la gasolina cara, tienes que pagar el vehículo que estás financiando, las tasas de interés. No hay competitividad en el sector financiero. ¿Cómo tú puedes pagar tasas de interés? No solamente en las tarjetas, sino en las inversiones. Las tasas para los pequeños negocios son carísimas en el sector financiero. Y eso le afecta mucho a su capacidad de generar riqueza a aquel emprendedor. Y que recuérdense que la clase media está financiada. La clase media está financiada en esa tarjeta completa. O sea, no les da y se mantienen un poco en ese enganche. Llega un momento que eso ya, yo me imagino que rebota, que no hay manera y no hay marcha atrás. Pero vivimos, es una clase financiada, la clase media, porque no le da. Y el fiado del barrio, eso es conocido, o sea, no nos da. ¿Cuál sería entonces, vamos a decir, pensando desde el punto de vista si nosotros fuéramos el Estado? Porque obviamente aquí lo que hemos hablado es que son mecanismos que solo el Estado puede regular o de alguna manera controlar. Amén de que nosotros también cambiemos conductas, porque tú decías, yo vine en metro, podemos nosotros también empezar a adaptarnos a una nueva conducta. Vanessa hablaba, y yo lo he vivido y lo entiendo, de una clase media que se tiene que adaptar a un nuevo estilo de vida, que no puede hacer las mismas cosas que hacía, que si antes se iba a una vacación al interior o afuera, ya afuera ni cerca, al interior tampoco, el fin de semana largo, olvídate de eso, vamos a trabajar. O sea, te vas dando cuenta de que los hábitos y los comportamientos van cambiando en desmedro del bienestar. Entonces yo le digo, ¿cómo el gobierno puede recibir esos ingresos que necesita para las inversiones que necesita sin destruir a la clase media? ¿Cómo se hace eso? Porque ahora mismo el esquema es ese, el esquema es que la clase media lo está resintiendo. El modelo económico que tenemos, neoliberal, nos ha acabado todo de Latinoamérica. Y hay una situación también, por ejemplo, el gobernador del Banco Central dijo hace unos días que habían devaluado la moneda, el dólar, para que la gente de zona franca no se vaya. Entonces nos siguen empobreciendo para enriquecer los grandes capitales del mundo. Entonces, eso es un modelo neoliberal, eso es una violencia estructural. Nosotros vivimos bajo una violencia estructural. Entonces, mientras vivamos en ese sentido, bueno, estamos ejerciendo violencia, porque estamos hablando de la clase media, pero ¿y la clase pobre en este país? No, claro. Que no tiene derecho a la vida. No. Y te hablo de la clase pobre óyeme, es un asunto patológico, tristísimo, verdad, trágico, pero hay ahora una inversión social del gobierno orientada a dentro de lo poco que se puede dignificar un poquito más esa clase, porque esas son las inversiones en educación, las inversiones que se están haciendo son en su mayoría social, con el ánimo y con el objetivo de esa clase vulnerable dignificar su esquema de vida, lo cual yo lo veo fantástico, yo lo veo muy bien. El problema es que lo que estoy viendo en conflicto es que quien está subvencionando eso no le alcanza ni siquiera para subvencionar lo propio. Entonces, ¿cómo yo puedo subvencionar algo que ni siquiera me da para mí mismo? ¿Cómo te puedo regalar a ti 100 pesos si no tengo 100 para mí? Entonces, ese es el gran dilema en mi modo de verlo. Y ahí es que yo quisiera pensar en soluciones. O sea, ¿cómo puede el gobierno recibir ingresos o sería invertir menos en el ambiente social?
de acuerdo a la capacidad. Claro que no. Entonces, ¿cómo sería la fórmula, el algoritmo? Yo pienso que la economía dominicana tiene un problema de concentración de ingresos. Es decir, nosotros tenemos un sector que concentra la riqueza y el país crece, pero mientras más crece, más se concentra esa riqueza. Y son los sectores medios los que financian a los gobiernos. No a este gobierno, sino a los gobiernos a través de un esquema impositivo del cual la clase media es la que mayor aporta. Y digo los sectores que concentran riqueza, porque tú te das cuenta que aquí hay muchas maneras de evadir, por ejemplo, los impuestos a la propiedad. Claro. Tú encuentras aquí grandes residencias en centros turísticos que están apoyándose en una ley de incentivo turístico y no te pagan por una residencia millonaria, o la tienen en una zona suburbana y dicen que es una residencia rural y no te pagan el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Tú tienes grandes extensiones de tierra, propiedad de familias conocidas de acá, que no pagan por esa propiedad que está subutilizada. En cualquier país del mundo, la tierra que no se utiliza para generar riqueza paga impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que eso debería generar riqueza, debería generar actividad productiva. Entonces yo pienso que el sistema estructurado en la República Dominicana tiende a concentrar el ingreso y es la clase media entonces la que tiene que subsidiar a los pobres, a los más pobres, y entonces transferir recursos a los ricos. Es impresionante. Entonces, mi punto, ni si no damos, porque mientras estábamos dando, fantástico, nos estaban acabando, pero es que ya no damos para más, ¿cómo lo hacemos? O sea, ya llega un momento en que, es que la gente se siente de verdad que su vida ha cambiado y se siente frustrada, es una realidad. Entonces, no podemos vivir bajo ese esquema cuando esta es la clase educada, entonces son los cerebros que después se migran, que esos famosos talentos que se nos van, son la gente que sus padres educaron para que aprendieran, se hicieran las 3 maestrías, aprendieran los idiomas y todo eso, para después no tener oportunidad. O no tener un estilo de vida, perdona Vanessa, así que tú, que dignifique. Por ejemplo, en Canadá tenemos una fuga de cerebros que se han ido, jóvenes que se van, y yo todos los días oigo más jóvenes que se están yendo para Canadá, para todas partes. Sí, tienen. Porque la clase educada, la media. Porque dicen aquí no tenemos futuro, tenemos que irnos. Claro. Esa es la situación. Así como hubo una fuga de cerebro en los años 90 con una crisis económica muy grande, ahora mismo hay otra fuga de cerebro. Se nos están yendo los jóvenes. Sí, y esos son los bienes. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque la clase media al final, señores, es la bujía que lleva, el motor que desarrolla un país. Entonces, si tenemos una clase que los cerebros se van y los que quedan se sienten que no tienen aliciente, que las cosas se le están dificultando, yo no veo mucha sostenibilidad en el sistema, porque va a llegar un momento en que va a romperse, va a tener una brecha colectiva, eso genera situaciones de violencia, porque la gente está cada vez más estresada, con menos capacidad para manejar conflictos, porque los conflictos los desbordan. Porque al final de cuentas, aunque la economía no es lo que mantiene la felicidad en una familia, pero sí de alguna forma detona situaciones estresantes y que tú no puedes manejar con la tranquilidad que tú puedes hacerlo si tú tienes tu vida económica resuelta. Absolutamente. En el tema de la concentración del ingreso, coincido totalmente ahí con Rafael. El problema de la concentración del ingreso hay que atacarlo en base a hacer la economía más competitiva. Y ahí vuelvo a mi punto. O sea, la concentración del ingreso se debe a que tú tienes sectores de la actividad económica trabajando en estructuras monopólicas, con poca competencia. Entonces, el Estado tiene que identificar esos sectores y realmente abrir y descubrir dónde están los elementos que no son competitivos. Él mencionó uno, el tema del monopolio, la carga del transporte, por ejemplo. O sea, pero es un tema que está desde el año 90. Yo era director ejecutivo de ANGE en los años 90, hacemos una página en el periódico El Siglo, y hicimos un manifiesto ahí contra Fenatrado, y los otros días, oye, estamos hablando del 90, ¿qué tiempo? Hace 28 años. Sí. No se ha resuelto. Y no se ha resuelto. Entonces, problema. el Estado ahí los estados tienen que hacer las economías más competitivas y evitar entonces esa concentración en base a la competencia. Y también grabar parte de esa riqueza que no está. Pero a mí me gusta más el tema de la competencia, o sea, que sea más competitiva la Pero para economía. ser competitivo necesita incentivos o necesita algunas facilidades. Es que no necesita tanto incentivo, porque el incentivo entonces está cargando al Estado con eso. Entonces, o sea, ¿cómo se logra que eso prenda, vamos a decir? Es que el empresario tiene que arriesgar capital. O sea, un empresario que vive en base de incentivo. Sector privado que estamos hablando. Sector privado, o sea, tú tienes que crear las condiciones para que el sector privado invierta y arriesgue recursos.
Cuando el Estado está asegurándoles renta a los empresarios, lo que crea son esquemas en los que se concentra el ingreso. Claro. Y no deben ser en base a incentivos directos. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras, actividades económicas que dependen 100% de una exoneración fiscal. El caso de la ley de cine. No, el empresario que quiere invertir en el cine, que vaya y ponga a riesgo su capital, como lo hacía antes de que esa ley distorsionara todo el ambiente de inversión ahí. Así es que porque entonces si tú le abres... Son muchas medidas que involucran a la clase media. Pero si el Estado abre una oportunidad de que la gente vaya a resolver su problema en base a un incentivo, en base a un subsidio, entonces sí es verdad que ahí no... Y es lo que está pasando mucho en este país. O sea, hay mucha evasión a través de diferentes sectores. Aquí él hablaba, Rafael, que el ITEVI es un 18, pero hay gente que el ITEVI es 0. Porque se buscan formas, como él mencionaba. Y ese que es el 0 lo pagamos nosotros más caro, aunque no nos damos cuenta. Claro. Aquí cualquier hotel entonces es una zona especial de turismo y entonces en base a eso. Tú tienes, por ejemplo, en la Abraham Lincoln, tú tienes a Wendy's, que es uno de los restaurantes que más vende comida rápida, y tiene Applebee. Entonces tú tienes ahí 2 restaurantes vecinos, uno que paga el ITEVI al 18 en compras locales y uno que no, porque está en un hotel. Claro, wow. Entonces ese tipo de cosas te van llenando la economía de una serie de problemas que entonces te afecta. Entonces la economía tiene que ser básicamente más abierta, menos regulaciones, menos incentivos y más competitiva. Menos privilegios, menos privilegios. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que este fue un panel de lujo. ¿Se acabó ya? Sí, se nos fue rápido el tiempo, pero tenemos una segunda, tercera y cuarta parte, porque aquí hay mucho que hablar, todavía falta cantidad. Agradecemos muchísimo la presencia de Rafael Espinal, economista, aquí a nuestra izquierda, que esperamos nos vuelva a engalanar con tanta información valiosa. Por supuesto, a José Alfredo Guerrero y a Vanessa Espaillat, doctor en psicología, obviamente José Alfredo, economista. El tema, bueno, el desafío de la clase media, ya usted lo vio. Manifiéstese por las redes, que este tema lo seguiremos debatiendo, porque necesitamos unirnos y unir esfuerzos para pensar soluciones colectivas. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con una coach muy especial que tenemos aquí para entrevistar. Sí, funciona así. Señores, y aquí estamos. Yo estoy muy feliz porque a mí ella me fascina, tiene como una chispa y una vibra especial. Tenía que ser coach. Hablamos de Astrid Encarnación, de As Coach. ¿Oyeron? As como la carta As, quien es coach profesional ejecutivo. Astrid, conchole, qué bueno tenerte. Esto lo habíamos debatido, gracias al queridísimo amigo por un buen tiempecito. Qué bueno recibirte. Cuéntanos de As Coach, porque aunque lo sabemos mucho, porque la verdad que tu trabajo se ha sentido, quizás algunos de los televidentes no saben lo que es As Coach. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? As Coach es una firma que se encarga del desarrollo estratégico profesional y empresarial para la mayor parte de profesionales y empresas del tamaño que fuesen, ¿no? Pymes o multinacionales. Darle apoyo y acompañamiento tanto al desarrollo de su talento en un momento determinado como al desarrollo de proyectos individuales a profesionales liberales que quieran en el mercado médicos, arquitectos, que tengan su abogados, firma, consultores. Así es. Pero ya. Y profesionales incluso que no tengan equipos y que quieran de alguna manera pues insertarse al mercado y posicionarse a través de lo que hacen. Tú trabajas el componente de capacitación ejecutiva. Así es. Sí. Podemos trabajar en diferentes niveles. As Coach tiene un híbrido entre lo jurídico y la... Sí, porque tú eres abogada. Así es, sí. De base muy orgullosa. Y entonces tenemos ese híbrido entre lo ejecutivo, el nivel de motivación, el trabajo en equipo, el trabajo de desarrollo interno, el intraemprendimiento en los negocios. Sí. La planificación estratégica es uno de nuestros book insignia. Claro. O sea, es una marca bastante temática que nos ayuda como firma a brindarle apoyo a todos los sectores, servicios, bienes, sobre todo en el ambiente corporativo. Absolutamente. Exactamente, sin duda muy alguna. Interesante. ¿Y cómo llegas tú ahí, Astrid? ¿De dónde vienes tú originalmente? ¿De qué parte del país? ¿Tú eres dominicana? Yo soy dominicana, de Santo Domingo. Ah, tú eres capitaleña. Soy capitaleña, vengo de padre nacido en San Juan de la Maguana y mi madre nacida en Samaná. Ay, qué bien. Ambas familias migraron a Santo Domingo y entonces en el ámbito del magisterio yo tengo la fortuna de ser hija de maestros. Ay, eso sí es bueno. Y se encontraron en ese ambiente de estudios. Los dos, tu papá y tu mamá. Dos. Ay, qué chévere. Y entonces de ahí salió el híbrido de una hermana, que es la única que disfruto.
y de mi persona. ¿Que tú eres la mayor o la menor? Yo soy la menor. La menor. Entonces, con un año de diferencia. ¿Te criaste aquí en Santo Domingo? ¿En qué sector? Estuve en el cuadrante Mirador Norte, como Mirador le llamo yo. Norte. Mirador Norte, Mirador Sur, los miradores. Exacto. Fuiste a tu colegio, todo. Entonces, ¿qué estudias? Tuve el orgullo de ir al colegio Calasanz. Calasanz. O sea, para mí el Calasanz es el nombre y el renombre de la mayor parte de las características que hoy me definen como profesional. Ay, caramba. Y de todas mis casas de estudio, el aparte se lo hago al colegio Calasanz. Sí, porque el colegio forma uno. Yo le voy a dar mi cuña al colegio Santo Domingo también, que me formó muy bien formada. La verdad que sí, que es tan impactante en la formación de uno esos años escolares. Absolutamente. Entonces, después que te gradúas como abogada, ¿por qué te decides a este ambiente del coaching? Antes de ello, me voy a Europa 6 años. Estoy allí estudiando y teniendo las vivencias y trabajando un poco también, y teniendo ese cúmulo de vivencias que nos permiten cierta elasticidad a la hora de manejarnos en ciertos ambientes, y sobre todo disfrutando como persona. Una joven de 20 años que se va a esos escenarios, tiene mucho que aprender y mucho que disfrutar. ¿Y te fuiste por qué? Me fui a continuar mi formación. Okay. A continuar mi ¿Qué formación. estudiaste allá en Europa? Hice una maestría de 2 años en Relaciones Internacionales y un posgrado de Desarrollo Sostenible. Todo eso en el ambiente de derecho. Absolutamente. Me quedé trabajando en un despacho de abogados y luego retorno al país 6 años más tarde en razón de algunas en temas familiares que surgieron. Tú sabes que el querido amigo Kelvin, a quien le mando un saludo muy especial, que está aquí con nosotros, me decía, bueno, la verdad que la historia de Astrid Lily te va a encantar porque ella es una mujer que se ha construido ella sola. Ella viene de una clase media así bien recogidita y ha tenido un repunte a puro sudor. Cuéntanos cuál ha sido esa historia de éxito tuya. De sumo orgullo. ¿Cómo alguien que quiere echar hacia adelante puede emular tu ejemplo? De sumo orgullo. Pienso que la añoranza, el sueño, la definición de las metas es muy importante para nosotros entender que el dinero no es un límite y que la escasez en un momento determinado no lo es. Yo no voy a propugnar un discurso de tristeza porque no lo es. Yo no vengo de familia rica ni algo que se asimile, pero sí de familia que me proveyó el autoestima y la formación, sobre todo, para entender que el dinero y lo material no tiene nada que ver con el sueño. Que eso es un medio que te lo acelera o te lo desacelera, pero que el sueño al final tiene que ver con la disciplina, con la constancia, con el trabajo. Con la preparación. Con la preparación, sin duda alguna. O sea, no hay nada, el dinero ama la formación y eso tiene que ver con ello. Y sobre todo con la meta clara, con la consistencia, con lo sistémico que usted llegue a hacer y con lo sacrificado también. Sí. Yo soy una persona altamente sacrificada y quienes me conocen de hace mucho tiempo Cuando tú dices sacrificada, ¿a qué tú te refieres? ¿Muchas horas de trabajo? ¿O muchas horas de lo necesario. Si es trabajo, si es estudios, si es sacrificio en términos de planificación económica para dar saltos o para tomar decisiones de valor. Tienes que ahorrar el extremo. Absolutamente. Disciplina. Absolutamente. No se puede tener todo al mismo tiempo. Entonces usted puede dar grandes saltos y no necesariamente tiene que ser con grandes montos, sino con la planificación de con lo que usted tiene, hacer lo que puede, pero hacerlo de manera organizada. Y eso le va a permitir hacer más. ¿Tú tienes familia? ¿Tienes esposo, hijos? No tengo esposo ¿Estás ni soltero y hijos. sin compromiso? Así es. Señores, los solteros que atiendan. Si tú puedes decirle edad o no, eso no se dice. No, sí, claro que sí, 39 años. 39 años. Acabo de cumplir el 13 de septiembre. O sea, que tú te decidiste por darle prioridad a tu ambiente laboral. O sea, tu vida laboral fue como el centro de tu vida. No, ha sido la vida pública, pero han habido otras historias por ahí que... Exacto. que yo creo que mucha gente todo tiene principio y fin. Exacto, yo creo que mucha gente no, ¿verdad? Lo oficial se conoce, lo no oficial menos, lo que no se publica a veces parece que no se tiene, pero ha habido un poco de todo. Yo creo que la vida se ha disfrutado de la manera en la que ha querido, aunque un poco de privacidad. ¿Tú sientes que te falta eso de la familia, los hijos o no? No te ha hecho falta. Para nada. Porque ¿Te ves casada en el futuro? No, tampoco. O sea, a ti te gusta, eso está interesante. Sí, porque hay una nueva mujer empoderada que no necesita ese role model para definirse como ente de valor. Tuve la verdad que la oportunidad de ver otros modelos de felicidad. Mira, creo que la figura del hombre es necesaria. Sí. O sea, no tengo ningún tema feminista con este tema, Lili, para nada en lo absoluto. Pater family y la madre, o sea, son dos roles distintos. Creo en el hombre, del hombre hasta el H, como decimos. Claro. O sea, ni siquiera es un mal necesario, es un bien necesario. Claro. Absolutamente. O sea, tú te ves con una pareja. Claro que sí. Pero no con hijos, porque ya eso es muy profundo. No, esos son otros menesteres. Yo creo que son otros retos. Sí. Que realmente tú sabes que yo tengo varias amigas que no quieren tener hijos. Y yo digo, bueno, mira, la verdad es que el mundo de hoy se ha transformado, donde todo el mundo tiene derecho a querer cosas distintas. Absoluto. Y todo está bien. Absoluto. Y todo está bien. La verdad que yo te felicito. Yo vi otros modelos de gestión de felicidad y los vi válidos y vi mucha gente. Nosotros estamos en un país donde el modelo de éxito felicidad está muy definido por 4 viñetas. Y la gente entiende que eso tú eres mujer, te casas, tienes hijos. Y tienes un trabajo bueno. Y tienes un trabajo y un lugar donde vivir y 4 historias que ponerte. Claro. Entonces yo creo que no, que hay otro. Tuve la oportunidad a los 20 años de ver otra forma de vivir también que es distinta y que también genera felicidad. ¿Cuál es esa forma? Otras maneras de amar, el amor en la libertad, no en la frase lapidaria hasta que la muerte nos separe.
un medio donde usted identifica qué es lo que a usted le llena y se olvida del ruido externo y vive su tranquilidad interna a través de buscar lo que a usted le llena. Estar cómodo en tu soledad, contigo misma, con tu propia compañía. La individualidad y la espiritualidad también, Lili, eso es importante. Llámelo como usted quiera, pero esa fuerza todopoderosa debe de existir. En mi caso, yo soy católica y eso es un elemento de fe que también nos ayuda a vivir una individualidad adecuadamente, a pedir ese discernimiento para encontrar siempre el balance en nosotros mismos. Tú me decías, Astrid, ¿tú eres la mayor o la menor de tu casa? La menor. La menor. ¿Qué la mayor, saluda a mi hermana que se llama Zuli. Ah, Zuna. Zuli. Zuli, ya tu Zuli tiene que estar viendo, yo espero. Sí, ella tiene que estar viendo. Entonces, tu hermana sí tiene hijos, seguro, es esposo, o sea, tiene ya una vida convencional. No, ella no tiene una vida convencional. Nosotros somos un poco convencionales. Es que son hijos de educadores, que son liberales, muy bien. Y mi padre hace mucho tiempo se fue fuera a estudiar. O sea, nosotros venimos de una familia, como yo le llamo, clase media baja, pero bastante especial, donde todo el mundo tuvo como un nivel de prioridades distinto a lo que el marco convencional de este país dice, ¿no? Pero más allá de eso, creo que mi hermana pudiera darte un punto de vista mucho más convencional que el mío. Que el tuyo. Sí, el mío es un poquito más rompiendo paradigmas. Sí, o por lo menos estando tranquilo. ¿Cómo te ves? ¿Qué te falta por lograr? O sea, tú tienes una carrera ya luminosa, te sientes contenta, estás feliz con tu estilo de vida. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años, a, qué sé yo, en un mediano o largo plazo? Yo creo que faltan muchas cosas. Siempre el nivel de evolución, ¿verdad? No se detiene, eso es dinámico. A nivel profesional quizás trascender con algunas obras y estar en algunos escenarios. Ya nos hemos abierto de escenarios en países. Tú estás internacionalizada. Así es, ya estamos. Dios, llévame, por favor. Te llevo Kelvin, con mucho que me invite, por favor. Con muchísimo gusto. En la unión está la fuerza. Sí, pero sin duda. Vamos a ver qué creamos Ahí juntas. me están mirando, haciendo más señas que un camión. Bueno, Astrid, gracias por venir. Espero que vuelvas. Encantada. Hacemos una sesioncita aquí en conjunto. Sin duda. Y seguimos disfrutando de nuestra coach. Gracias a ustedes por la sintonía. Vieron el programa del día de hoy, los desafíos de la clase media y nuestra queridísima coach Astrid Encarnación. Espero lo hayan disfrutado. Mañana su cita obligada, Lilith en CDN, la casa de todos.